Amigas y amigos, les presentamos el programa Voces con el Pueblo. Son temas de iglesia y sociedad, el caminar de las comunidades y la realidad nacional, información, comunicados, investigación seria, reflexiones y contenidos que nos ayudan a avanzar con claridad en la búsqueda del bien común. Voces libres como el Evangelio. Voces con el pueblo. Son voces, palabras firmes y decididas, voces, palabras comprometidas que caminan con el pueblo en el avance de las sociedades hacia una vida mejor. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Voces con el Pueblo? Es un gran gusto para nosotros, Padre Edgar del Cid, Padre Rigoberto Pérez, Padre Víctor Ruano, periodista Carlos Benquechín, y para su servidor, Padre Toribio Pineda, servirles estos programas cada semana. En el programa de hoy quiero compartirles el comunicado de prensa en apoyo al abogado defensor de derechos humanos Ramón Cadena Ramila. Nos unimos en este llamado la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy, el Consejo de Pueblos Quichés, el Movimiento Codeca, la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trexa, el Frente Norte del Área Metropolitana y Otra Guatemala Ya. Estamos al tanto de que el juez Víctor Manuel Cruz Rivera está incluido en la lista Engel y ha sido señalado en varios casos de persecución política en el pasado. Su historial lo coloca bajo escrutinio internacional y nacional. Las personas que defendemos los derechos humanos hemos sido asesinadas, perseguidas y acosadas sin tregua. Hay muchos exiliados y refugiados políticos debido al secuestro que sufre nuestro sistema de justicia por parte de grupos de poder corruptos que ya son bien conocidos. Los abogados entregados, coherentes e íntegros como Ramón Cadena son un faro de esperanza en nuestros esfuerzos por la defensa de una vida digna para todos y todas. En los últimos meses hemos visto en Guatemala un desfile de entidades internacionales de derechos humanos, generando una serie de informes que corroboran la decadencia del sistema de justicia en Guatemala, donde con claridad se ha llamado al gobierno a adoptar medidas para poner fin a la criminalización y profundizar en las investigaciones sobre el actuar del Ministerio Público bajo el mando de Consuelo Porras. En Guatemala hoy la mitad de la niñez sufre desnutrición crónica, y esta realidad no es por mandato divino. Este también es el resultado del acaparamiento de la tierra, la distribución de la riqueza y de los medios de vida acaparados por un pequeño grupo que se sirve de políticas ajustadas a sus intereses y un andamiaje legal que le roba el futuro a las grandes mayorías. Solo esta élite nos quiere divididos. Hay que tener bien claro quién es ese enemigo que mercantiliza a la madre tierra y roba el futuro a nuestras hijas e hijos. Tanta inacción por parte de las autoridades de gobierno solo ha favorecido a estos grupos de poder que sostienen el tráfico de influencias en las decisiones políticas. Solicitamos que se revisen las razones de tanta selectividad en la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadores y operadores de justicia, y que se amplíe la capacidad de atención a las vulneraciones que estamos sufriendo las personas que defendemos la democracia, la justicia, la libre expresión y los derechos colectivos de todas y todos los guatemaltecos. Ramón Cadena fue criminalizado en 2023 por el Ministerio Público en el caso conocido como USAC Botín Político, junto a varios estudiantes y catedráticos de la Universidad de San Carlos. El Ministerio Público intensificó la criminalización y persecución
a Ramón Cadena y estudiantes de la USAC al presentar una solicitud de alerta roja a la Interpol, la cual fue difundida por las redes sociales a través de la Fiscalía encargada de los delitos contra el patrimonio cultural de la nación. El 6 de junio el fiscal Saúl Sánchez, responsable del caso USAC Resistencia Digna, en el que el señor Cadena está criminalizado, declaró en un medio de comunicación que la Interpol ya había emitido la alerta roja. Sin embargo, al verificar el portal de la Interpol, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos constató que no había información disponible. Esto evidenció la mala fe del fiscal, quien lanzó una falsa alarma con el fin de atemorizar a los defensores de derechos humanos. Las demandas de los estudiantes dignos de la USAC exigen respeto por la autonomía universitaria y la inmediata remoción de una directiva impuesta desde el poder rectoral. Los miembros del Consejo Superior Universitario, órgano encargado de decisiones cruciales como la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, aún están pendientes de ser renovados. Miramos con preocupación la falta de rigor del informe generado por la Procuraduría General de la Nación para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el caso de Ramón Cadena, sobre todo la falta de mención sobre la situación actual del sistema de justicia, asunto que no puede obviarse. Esa debilidad vulnera a todas las personas criminalizadas y perseguidas políticamente. Esperamos que finalmente sus soluciones se ajusten a la medida de la situación. Nosotras, las comunidades en defensa de los derechos colectivos y los territorios, nos sumamos a las siguientes demandas del abogado Cadena. Primera, que el presidente Bernardo Arévalo destituya a la fiscal general Consuelo Porras. Segunda, que el organismo ejecutivo constituya una comisión independiente con expertos nacionales e internacionales para investigar el accionar del Ministerio Público en los últimos años. Tercero, que se garantice el retorno digno y seguro de los refugiados guatemaltecos mediante un plan de retorno aprobado por el organismo ejecutivo. Cuarto, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, o si no es competente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, monitoree el retorno de los refugiados en condiciones de dignidad y seguridad. Quinto, que cese la persecución y el intento de detención arbitraria a defensores y defensoras del territorio y los derechos humanos, así como a jueces independientes como Yasmín Barrios, Erika Ifán, Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano Mejía, Gloria Porras, así como del exfiscal Juan Francisco Sandoval y la exfiscal general Telma Aldana, y de estudiantes universitarios de la Universidad de San Carlos. Sexto, que las autoridades liberen al periodista José Rubén Zamora y cesen la persecución contra la abogada Virginia La Parra, Claudia González y otros abogados y abogadas honestos. Séptimo, que las autoridades liberen a los dirigentes comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán, directivos de los 48 cantones, detenidos arbitrariamente por la fiscal general por defender la elección popular de Bernardo Arévalo y los derechos de los pueblos indígenas. Octavo, exigimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, retome los casos de criminalización y también los ataques con amenazas de muerte que se han denunciado ante el sistema de justicia y han quedado en la impunidad. Actos cometidos contra defensores y defensoras del territorio que cuentan con medidas cautelares y que se amplíen las medidas de protección hacia todas las comunidades afectadas, como en el caso de las comunidades afectadas, miembros del Consejo de Pueblos Quichés. Noveno, que se tomen acciones concretas para que cese la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas garífuna y xinca y campesinos pobres de Guatemala. Como defensores de derechos humanos,
exigimos acciones que afiancen la confianza de la población en sus representantes, que no den más espacio a la impunidad, que definan la ruta para restablecer un sistema de justicia que cumpla su función al servicio de la democracia, que se tomen todas las acciones necesarias para que las y los guatemaltecos tengamos acceso a un sistema de justicia que asegure el ejercicio de la ley de forma independiente, imparcial y competente, alineada a los estándares internacionales relativos al debido proceso, sin arbitrariedades, sin denegación de la justicia, sin fraude. Aquí y hoy, nosotras y nosotros podemos hablar con todo fundamento sobre la debilidad e incluso la ausencia de acción del gobierno ante tanta impunidad. El informe de la organización internacional Global Witness menciona que los defensores ambientales y del territorio en Guatemala viven un momento crítico ante la expansión de la violencia. Durante 2024, al menos 20 de ellos fueron asesinados en el país, un incremento del 500% en comparación con 2023. En uno de los casos recientes, denunciamos el asesinato de nuestro compañero Vidal Antonio Méndez Ramírez, miembro del movimiento Codeca, víctima de la violencia estructural que gobierna en Guatemala. Es alarmante cómo la violencia se ha naturalizado. Vivir con miedo parece normal y la indiferencia se vuelve costumbre, mientras el Estado permanece cómplice por su silencio y su falta de acción ante la impunidad. Tanto silencio en algunos casos de impunidad empieza a convertirse en cómplice. La Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Economía nos ha solicitado apoyo para enfrentarse al caso millonario que las empresas transnacionales Grupo Energía Bogotá y Trexa interponen contra el Estado de Guatemala en la CIADI, pero no se han dignado conocer la persecución que hemos estado viviendo nosotras y nosotros. No han fiscalizado ni atendido los casos de persecución política, violencias diversas y violaciones a la ley que la multinacional ha cometido en contra de la población civil, el medio ambiente y personas defensoras de derechos humanos. Ya basta de silencio y de evasión de sus facultades y deberes. No estamos atacando, estamos evidenciando la falta de competencia y exigiendo que las autoridades actúen según su mandato, que se haga todo lo que está en su poder para que todas las personas que estamos sufriendo persecución política seamos protegidas eficaz y dignamente. Nuestras exigencias. Exigimos al juez Cruz Rivera que se apegue a la ley y a la justicia, porque tarde o temprano será juzgado por sus actos. Exigimos al gobierno de Bernardo Arévalo sostener una postura firme contra los criminales que han secuestrado el sistema de justicia, así como los pueblos de Guatemala nos levantamos con firmeza para defender la soberana elección presidencial en 2023. A la Corte Penal Internacional le solicitamos que dé seguimiento a la denuncia penal interpuesta por el abogado Ramón Cadena. Pedimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicite al gobierno de Bernardo Arévalo una actualización de los casos de exiliados por persecución política que aún no han sido documentados y adjuntados a la lista de refugiados y exiliados. Esperamos las distintas embajadas apoyen con esa actualización y que se revisen las actividades de los comisionados para esta tarea, evitando exclusiones y omisiones. Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pedimos que se atiendan la solicitud de Ramón Cadena para crear un plan y las condiciones necesarias para el retorno digno y seguro de los defensores y defensoras que aún no están acogidos por ningún programa de apoyo
a defensores, así como facilitar una fórmula para agilizar este proceso. En esta propuesta, creada por el licenciado Cadena, firman como testigos de honor embajadores de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Colombia, Chile, Antigua y Barbuda. Nos mantendremos observantes de este proceso y esperamos de la población guatemalteca que nunca normalice la impunidad y la injusticia. Basta de impunidad, el silencio es cómplice. Unámonos, pueblo de Guatemala, que la lucha es una sola. Así finaliza este comunicado y finalizo el programa agradeciendo su atención. Hasta una próxima oportunidad. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.